Cuando pensamos en el surrealismo nos viene inmediatamente a la cabeza nombres como Dalí o Miró. Sin embargo, aquí en Canarias tenemos a uno de los máximos exponentes de este movimiento artístico. Óscar Domínguez formó parte de esta corriente artística y además la elevó con su obra. Hoy vamos a hablar de él y de todo lo que ocurrió durante los años 30 en su vida a través de esta exposición del TEA. Óscar Domínguez nació en La Laguna en 1906. Cuando tenía 2 años falleció su madre y a los 18 su padre le envió a París, donde estaba su hermana, junto a su marido, el pintor tinerfeño Álvaro Fariña. Empieza a ganarse la vida como diseñador publicitario y se introduce en los círculos artísticos. Pasa por varias etapas creativas, una primera surrealista en la que introduce una nueva técnica, la de calcomanía. Otra, denominada cósmica, en la que pinta paisajes que recrean una visión casi apocalíptica del mundo, o una etapa metafísica influida por el artista Giorgio de Chirico, en la que Domínguez compone varias de sus naturalezas muertas más destacadas. La amistad con Picasso le aporta una nueva visión que le influirá de por vida en sus creaciones. Sus crisis depresivas asociadas a problemas con el alcohol y la enfermedad crónica que sufría le llevaron al suicidio en 1958. Isidro Hernández, eres conservador de la colección TEA y además el comisario de esta exposición. Muchas gracias por atendernos hoy. Gracias a ustedes por acudir y difundir esta exposición. Isidro, a través de esta muestra, ¿podemos acercarnos un poco más también a la biografía de Óscar Domínguez? Sí, en efecto, la exposición no solamente recorre las primeras etapas, años 30 fundamentalmente, de la creación de Óscar Domínguez, sino que también se acompaña de una cronología que de alguna manera da cuenta de ese itinerario creativo del pintor, tan lleno de sugerencias, de cambios, de influencias, en fin, yo creo que en esa cronología pues, el lector o el visitante atento puede detenerse y seguir los pasos de este artista. En esa cronología empezamos por este espacio donde encontramos obras, evidentemente, de Óscar Domínguez, pero también de Millares o Maribel Nasco. ¿Por qué han puesto a dialogar esas obras? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista comisarial, en fin, a veces hay que arriesgar un poco, hacer también interpretaciones y establecer diálogos con compañeros de viaje, en este caso, en el caso de Millares o Nasco, con artistas que también han tratado este tema que le interesa a Domínguez en esos años 30 primeros, como es, digamos, el pasado sin tiempo, la vida anterior, la vida prehispánica, digamos, ese mundo muy del contexto natural de Domínguez. Pensemos en el joven Óscar en Tacoronte, en Guayonje, donde hay cuevas de guanches, donde hay grutas, donde hay cardones en los desfiladeros, donde hay esa estructura geológica tan potente y esos dragos y esos elementos casi jurásicos, primitivos, ¿no?, que condicionan su mirada y que están tan presentes. Y en el caso de Domínguez, esa interrogación por el origen del tiempo, por la cueva de Guanches, ¿no?, por la vida de los antiguos habitantes de las Islas Canarias, lo plantea también Millares en sus visitas al Museo Canario, siendo joven, que luego van a influenciar su mirada de forma rotunda y va a crear esas arpilleras que están cosidas y desgarradas. En el fondo, Millares plantea una interrogación sobre la identidad interrumpida canaria, digamos, sobre también ese tiempo del pasado, que es una especie de nebulosa sobre el que poco se sabe, ¿no?, en cierto modo. Y la introducción del metal de Maribel Nasco, que es precisamente una obra del año 72, digamos, casi una de las mejores piezas, una pieza además recién adquirida para la colección y que pertenecía a la colección Conca. Maribel Nasco, a su manera, plantea también una interrogación sobre, digamos, la memoria de una excavación. Hay violencia, hay gesto, hay desgarro, hay orificios que permitan adentrarnos hacia algo que se nos escapa y que está en la pintura. Los enigmas que nos plantea el mundo de los antiguos pobladores canarios fue y sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas que se preguntan sobre el origen. En la obra Cueva de Guanches, Óscar Domínguez plasma sus años vividos en el entorno natural del barranco de Guayonje, en el norte de Tenerife, y su cercanía a los vestigios.
En esta obra vemos que el hombre está cerca del mar, ha lanzado la caña de pescar ajeno al pasado que se esconde bajo la tierra, un pasado que se divide en tramos, cuerpos y rostros descansan a modo de vísceras sobre lo que parece la paleta de un pintor. Cuerpos humanos y de animales dialogan con referencias tradicionales e incluso con su presente, con una cámara de fotos, interrelacionando a los habitantes de ambas épocas. Sobre cuerpos femeninos y patas de animales se sustenta esta especie de bodegones arqueológicos, lo que se ha definido como una arqueología del inconsciente que busca en una memoria enterrada. Décadas más tarde, el artista gran canario Manolo Millares también indagará en los interrogantes del pasado indígena y de su mundo funerario para crear algunas de sus obras. En las arpilleras construye y destruye, cose y desgarra, el negro, el blanco y el rojo, enfatiza el carácter dramático de la obra y también nos remite al cromatismo de las pintaderas. Pero dentro del surrealismo también otros artistas buscan desde la identidad tamizada por el simbolismo. La familia materna de Leonora Carrington era irlandesa y en sus leyendas la naturaleza y la magia en el mundo animal están muy presentes. De ahí que la artista elabore esas metamorfosis, animales o humanos. Los surrealistas conviven en Francia, se reúnen e intercambian inquietudes y pasiones, y sus obras, pese a estilos muy distintos, tienen ecos entre ellas. Para Remedios Varo, la mujer es una alquimista, una especie de demiurgo que puede transformarlo todo en seres espirituales que se elevan de la realidad. Fascinaciones, miedos y anhelos que atraviesan a los artistas y que al plasmarlos en sus obras, la reflexión y su influencia pervive hasta hoy. Isidro, ya en esas primeras obras de los años 30 vemos esos orígenes de los que hablábamos plasmados en su obra, y aquí también, claramente, ¿no?, este drago que también será muy característico en esa primera obra. Lo interesante de esta aproximación de Óscar Domínguez a motivos naturales de su entorno es, cómo consigue elevarlos a la categoría de símbolo. El caso del drago de Canarias es un ejemplo muy claro. Vemos que el pintor está casi asomado o alongado, yo diría esa balustrada que vemos en la parte inferior de la pintura, y está alongado al sueño del origen. Es el drago, sí, es un árbol cotidiano para nosotros que todos tenemos muy cerca nuestro paseo insular, pero es el árbol del origen. Domínguez, cuando pinta el drago, está elevándolo a una categoría arquetípica, digamos, que es similar a ese árbol del mundo, ese origen, similar a otras culturas de todo horizonte y de todo límite. Ese árbol en el caso de la pintura de Domínguez también tiene una connotación personal y biográfica, porque en París a él lo llaman Le Dragonnier de Canaries, el drago de Canarias. En esta obra además vemos un león, está sobre el drago. ¿Qué importancia van a tener los animales, el bestiario en la obra de Óscar Domínguez? En la obra de Óscar Domínguez el bestiario, los animales aparecen de forma muy recurrente. Sin duda son animales emblemáticos, animales símbolos. Se ha identificado muchas veces la aparición de, el hipopótamo, el león, el toro, como una suerte de autorretrato del propio artista. Suelen ser animales en posición de sacrificio. El pintor que se debate en su oficio como pintor, en su vida, que está, jugándoselo a todo o a nada, de alguna manera. El mundo de los animales, del simbolismo animal, cobra una importancia fundamental como representación de la vida instintiva. La representación del toro en Domínguez es también la representación simbólica del sacrificio. Es el toro sacrificado, el toro que se desangra, el corte en el cuello, la sangre que emana y se derrama. Él es el toro sacrificado, ¿no? Y en ocasiones la espada, el estoque, que se clava en la cerviz del toro, tiene una empuñadura que coincide con la inicial de la D de Domínguez. O sea, es el mismo el que se mata. Es una representación del suicidio, y sabemos que Domínguez se suicidó. El cuadro Los caballos plantea una visión neurótica de la vida, porque los caballos están divididos por el tronco. Ya por este mismo motivo los caballos no pueden correr,
pero además uno de ellos tiene un ancla atada a la pata trasera. El ancla remite al mar. Por eso en alguna ocasión yo he hablado de los caballos de Neptuno, del carro de Neptuno. Es uno de los cuadros más complejos de Domínguez. Las mariposas tienen una clara referencia a su infancia y a la figura de su padre. Su padre coleccionaba cajas de mariposas, algunas de estas las donó al Instituto Cabrera Pinto. El Instituto Cabrera Pinto es fundamental para él. La exposición que todavía se puede contemplar de animales disecados es algo que seguramente a él le impresionó. Las mariposas tienen un doble sentido. O bien aparecen disecadas en una caja tras un cristal, o bien aparecen revoloteando en torno de una lámpara, a punto de morir. Las libélulas también revolotean. Las libélulas son representaciones del tiempo en Domínguez. La mantis religiosa es un símbolo específicamente y genuinamente surrealista. La mantis es el símbolo de la hembra que devora al macho en el acto sexual. Esto es algo que les obsesionó a ellos. Y él estaba sufriendo una metamorfosis desde su juventud constante por efecto de la enfermedad que padecía, que era la acromegalia, que es un tumor en la hipófisis, que deforma los rasgos del rostro, las manos, los pies, etc. Se iba convirtiendo en un monstruo. Los caracoles son representaciones simbólicas del laberinto y del cosmos, ¿no? Es una espiral, la espiral cósmica, que se va enrollando en busca del punto central que es el sí mismo, el principio de individuación según el surrealismo, ¿no? El gato aparece siempre con la mujer. Es una representación de la vida doméstica, pero de la vida pacífica. Frente a las representaciones trágicas de la mujer, le llevan a pensar que la vida doméstica es donde realmente reina la mujer y reina de una forma pacífica. ¿Con qué obra o en qué momento se podría decir que Domínguez se inaugura en el surrealismo? De alguna manera se podría decir que Domínguez es surrealista de forma espontánea, de forma casi innata. Precisamente son los condicionamientos naturales de su adolescencia, de su infancia, en la laguna, en Tacoronte fundamentalmente, con elementos naturales cotidianos, el drago, los paisajes volcánicos, las cuevas de Guanches. Si hablamos, por ejemplo, de elementos como el mar de nubes o la arena negra, las playas, son elementos casi poéticos, mágicos, que todavía a nosotros nos siguen impresionando, ¿no? Por mucho que los veamos una y otra vez, siempre hay una condición, digamos, poética y mágica en esa condición insular natural. Todo esto va a condicionar de forma decisiva la obra de Óscar Domínguez. El poder de su iconografía reside precisamente en la introducción de esos elementos. Su surrealismo es un surrealismo diferenciador en relación a otros. ¿Por qué? ¿Por qué es diferenciador? Precisamente porque la materia, digamos, insular, ese condicionamiento mágico o surrealizante, esa condición mágica de las islas de la que hablaba Breton y Benjamin Perret en su visita a Tenerife en el año 35, van a condicionar, van a, digamos, modelar su pintura y darle una connotación diferencial. Estamos acostumbrados a utilizar el término surrealismo en contextos muy diferentes, pero el surrealismo como movimiento artístico tiene unas características muy determinadas. ¿Cuáles son? El surrealismo es un movimiento del siglo XX, uno de los más importantes de los ismos, de las vanguardias del siglo XX, pues estamos celebrando ahora el primer manifiesto surrealista que se firma en octubre del año 24. Nos hemos adelantado unos meses con esta exposición, pero hemos querido también, en cierto modo, no solamente hablar sobre Domínguez, sino hablar también de este movimiento, introduciendo algunos compañeros de viaje que de alguna manera dan el pie a hablar de muchos aspectos. El surrealismo es un movimiento del siglo XX que se diferencia de otros ismos porque crea su propia tradición. Es una tradición heterodoxa, una imagen subversiva, una imagen excesiva,
una imagen que tiende siempre a intentar ir más allá de la frontera de la realidad inmediata, traspasar esos márgenes e irnos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la película de Buñuel y Dalí, con ese corte del ojo, ¿no?, donde vemos que se produce una visión, una apertura hacia otro lado, hacia otro espacio. Lo onírico, el juego, el sueño, la subversión de la imagen descontextualizada, son elementos que utiliza el surrealismo para hablar de la metamorfosis de las cosas, digamos, de esa otra dimensión de la realidad. En estas obras surrealistas vemos también mucho de las obsesiones de cada uno de los autores y de las autores. ¿Cuáles eran las de Domínguez? Domínguez es un autor que trabaja por obsesiones, hay muchos motivos iconográficos que van repitiéndose a lo largo de su trayectoria y que se van modificando estéticamente a lo largo de sus distintos periodos. Vemos, por ejemplo, un motivo muy significativo como puede ser el revólver, como él lo utiliza en los finales de los años 30, año 40, de forma muy violenta, con una pintura muy terrosa, estos verdes y grises, estas habitaciones del año 43 muy tremendas, ¿no?, donde parece que algo va a suceder. ¿Qué espacio ocupa Domínguez dentro de los autores y autoras surrealistas? Hay que pensar que Domínguez se incorpora al surrealismo más bien tarde. Él está en París ya desde el año 27, su padre lo ha enviado para hacerse cargo de los negocios de frutas en París, pero el joven Domínguez está más bien pensando en la noche parisina, la bohemia, en el color, en la luz, en la gran ciudad que es París en ese momento. Domínguez, en una carta del año 34, se presenta a André Breton, que es el padre del movimiento surrealista, diciéndole: quiero que usted me reciba, soy un pintor de las Islas Canarias, ¿no? Año 34, y pensemos que la Revolución Surrealista es del año 24, o sea, ya digamos que había transcurrido, pues ciertamente mucho tiempo. Por lo tanto, hay que situarlo en ese segundo momento del surrealismo. Es verdad que una definición que solemos dar es que junto a Miró y Dalí, Domínguez es el tercer gran nombre que España ofrece a la pintura surrealista internacional. Pero hay que situarlo en un segundo momento donde ya el surrealismo se va decantando por una pintura más de gesto, como vemos en su pintura cósmica, por ejemplo, la de calcomanía, otros procedimientos donde el azar está más presente, ¿no? Realmente el potencial de Domínguez como pintor, que da imágenes nuevas, da a ver imágenes sorprendentes, siempre deslumbrantes, es, digamos, yo creo que su condición fundamental. En el surrealismo lo importante no es tanto que la pintura esté totalmente acabada y que sea perfecta, como esa capacidad para dar a ver nuevos mundos y imágenes muy sorprendentes. En el caso de la pisonadora y la rosa, por ejemplo, vemos que plantea casi una metáfora de la utopía, que una pisonadora, que podría significar la guerra, en fin, la catástrofe, todo lo malo que nos aprisiona, detenga su paso al encuentro de un vaso de agua y de una rosa, que son elementos sencillos, elementos libres que significan y simbolizan la vida, el amor, la paz, ¿no? Ese es el nivel iconográfico que plantea Domínguez en su pintura. Hay que acercarse a su obra con una mirada que intente traspasar y dar una lectura metafórica a estas imágenes. La palabra surrealista la empleó por primera vez Apollinaire en 1917 para designar algo que superaba o se elevaba de lo real. André Breton, en el Manifiesto Surrealista de 1925, deja patente que esta es una corriente estética que busca expresar sin tener en cuenta lo que es lógico o posible. El surrealismo es ajeno a lo que se considera razonable y se aleja de toda preocupación estética o moral. ¿Y cuáles fueron sus principales referentes? Para empezar, esta es una época de entreguerras. Los ciudadanos asisten a una realidad convulsa. Estos artistas van a buscar en lo onírico y en lo irracional. Se acercan a las tesis de Freud, donde el inconsciente es el reflejo de la personalidad y no su parte más racional. Esto supone una ruptura con todas las normas estéticas, ya sea por escritura automática y los cadáveres exquisitos, o por los universos plásticos y oníricos donde afloran las pesadillas.
La sangre, el sexo, la violencia o la muerte adquieren un cariz poético, y esto es debido en gran parte a las lecturas del conde de Lautréamont, quien aseguraba que la belleza era el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección, es decir, objetos descontextualizados unidos por azar en un entorno en el que el humano no está del todo cómodo. Estas premisas están presentes en las obras de los surrealistas, tales como Miró, Dalí, Tanguy, Max Ernst, Leonora Carrington, Óscar Domínguez y muchos otros artistas y escritores, aunque cada uno posea un estilo diferente. En el caso de Domínguez encontramos latas de sardinas que pueden hacer referencia al juego o al sexo, abrelatas capaces de hacer sangrar a dragos y máquinas, ya sean apisonadoras o máquinas de coser o de fotos, pero también la mitología, la infancia, los recuerdos o los planos irracionales o inconexos y, por supuesto, la muerte. Una no realidad que, sin embargo, y paradójicamente, es muy fiel a la vida del artista, un reflejo, por tanto, de sus miedos, anhelos y preocupaciones, pero expuestos con una honestidad extrema, sin lógica aparente, porque en el fondo no hay necesidad de ella. Nos hablabas justo de esa etapa cósmica a través de esta obra. ¿Nos podrías explicar de qué se trata y qué características tiene? La obra más importante de Óscar Domínguez es la pintura de los años 30, donde hay diversos momentos ciertamente muy interesantes y donde hay diversas maneras de afrontar el hecho artístico. Tenemos la pintura, tenemos también al Domínguez creador de objetos, tenemos al creador de la decalcomanía, que va a ser el procedimiento por el que va a pasar a la historia del surrealismo como inventor de esta técnica, y a partir de la decalcomanía, que es un procedimiento que es en verdad un juego de niños, ese procedimiento de la decalcomanía nos invita, digamos, a volver a una suerte de estado infantil, ¿no? Cogemos tinta, lo situamos sobre una superficie, frotamos y al levantar realmente encontramos grumos, formaciones como de malpaíses sobre la tinta, pequeños mundos submarinos, y por este procedimiento los surrealistas en París van a decir: Domínguez nos está hablando de forma inconsciente, de forma automática, de forma azarosa, sobre su lugar de origen, sobre las tierras natales de su isla de origen, ¿no? En el caso de la pintura cósmica, que viene, digamos, como una suerte de ampliación de la decalcomanía, nos encontramos con una pintura muy geológica, está marcada mucho por elementos geológicos. Hay un diálogo de fuerzas tectónicas, vemos barrancos, adivinamos una suerte de elevaciones del terreno, casi como si naciese una isla en medio del horizonte marino. Digamos, es la creación de un mundo, es la materia original en formación, en gestación, la materia informe antes de ser algo, ¿no? Esa suerte de mundo increado que va a dar a luz un territorio volcánico, pero también puede ser el final de los tiempos. Fijémonos en esa suerte de espiral, ¿no? Que podría recordarnos incluso a los vientos que peinan las Islas Canarias, ¿no? En el norte, en esa suerte de movimiento que muchos artistas lo han usado como propio. Pero en el caso de la pintura cósmica, Domínguez es un movimiento que invita a una especie de tragedia, una especie de presentimiento trágico, ¿no? Es un agujero negro, es un torbellino que todo lo engulle, que todo lo devora. Es una obra muy prolífica la de Óscar Domínguez. Tú además formas parte del comité de expertos que, bueno, certifica la autoría de muchas obras que van apareciendo de Óscar Domínguez. ¿Nos quedan aún cosas por descubrir? Domínguez fue un pintor ciertamente insatisfecho, va abriendo diversas etapas. Le escribe a Eduardo Westerdal, estando en París: Eduardo, he vuelto a cambiar mi forma de pintar. Realmente yo creo que es una condición propia de todos nosotros, ¿no? El estar insatisfechos con nosotros mismos e intentar siempre reinventarnos o recrearnos a cada paso. En el caso de Domínguez, esta condición, esta duda innata, está multiplicada por 4 y encontramos que en diversos momentos va quitándose las vestiduras de etapas anteriores, de influencias, para abrir nuevas ventanas en su creación. Tenemos la pintura de los primeros años, tenemos la pintura, digamos, de motivos canarios,
Tenemos la pintura surrealista del año 36, 37, los objetos, la decalcomanía, la pintura cósmica. Tenemos al Domínguez del año 40 en Marsella con los juegos surrealistas. Tenemos al Domínguez que se ha dicho de influencia picasiana en los años 40, el triple trazo en los 50, el creador de tapices, el diseñador de tapices, el Domínguez informalista de sus últimos años. Quiero decir que su pintura nos hace ver que Domínguez es muchos pintores a la vez. Y ciertamente es un pintor que no deja de sorprendernos y de darnos a ver nuevos momentos en su creación. Hay pinturas que siguen apareciendo de distintos periodos que no conocíamos o de las que teníamos solamente noticias por alguna fotografía en blanco y negro, alguna referencia en un periódico. Bueno, eso forma parte de la, digamos, de la búsqueda, de la investigación, de los hallazgos que ciertamente en el caso de Óscar creo que todavía pues hay mucho por recorrer. Óscar Domínguez fue prolífico e inquieto, cultivó más de una disciplina y obviamente más de una, de dos y de tres técnicas, pero si hay una en la que se convirtió en referente internacional, esa es la decalcomanía. Óscar fue pionero en emplear este sistema para el arte con una perspectiva surrealista. Óscar Domínguez es el que abre el camino para la creación de estos mundos, pues, muy del surrealismo, ¿no? Estos espacios un poco llamados casi oníricos o espaciales. La técnica de decalcomanía es una técnica sencilla, es traspasar mediante una mancha a un papel satinado a otro papel. La idea era dar esa mancha así muy espontánea y sin estar preconcebida. Ya Breton pues se quedó impresionado de la obra de Óscar y le llamó el automatismo absoluto. Eso, apagar el consciente para dar el paso al subconsciente. Está dejando ver que hay otros mundos paralelos al nuestro, al que tenemos, digamos, consciente, ¿no? Necesitaremos un tipo de papel, un poco satinado, luego tinta, témperas o acrílico en este caso, que es lo que tenemos aquí. Vamos a manchar una de las láminas, uno de los papeles y haremos como una reproducción en otro. Y de esa mancha ya veremos cómo va a quedar el resultado. Es una técnica sencilla, lo que sí luego llama a seguir explorando en esa mancha, intentamos que sea sugestiva para luego seguir creando sobre esa propia mancha. Óscar Domínguez, indudablemente, es un surrealista muy destacado, tenemos la suerte que nació en Tenerife, canario, y bueno, y muy reconocido mundialmente, ¿no? Yo creo que su aportación fue decisiva para muchos artistas luego y crear obras de una calidad y de una sugerencia tremenda, ¿no? Estamos junto al texto que le da título a esta muestra. ¿Por qué escogieron este nombre? Pienso que ningún otro concepto como la conquista del mundo por la imagen puede dar cuenta del poder imaginativo de la obra de Óscar Domínguez, en una amplitud muy significativa de versiones, ¿no? Quiero decir, ese pintor versátil, que realmente es, como decimos, muchos pintores a la vez, y que posee un poder iconográfico tremendo, ¿no? Domínguez nos acostumbra siempre a dar cachetadas, ¿no? Cuando nos ponemos delante de un cuadro suyo, de repente ocurre en el surrealismo, ¿no? Realmente estamos ante una imagen que nos sobrecoge, que nos inquieta. Es una imagen excesiva siempre, una imagen llena de un poder visual tremendo. Y el concepto de la conquista del mundo por la imagen, yo creo que da buena cuenta de todo ello. Es verdad que se trata de una publicación colectiva del año 42, donde participa Óscar Domínguez junto con otros miembros de un grupo, digamos, clandestino, surrealista, en la ausencia de André Breton en París, André Breton que estaba en Estados Unidos en ese momento, exiliado. Este es un grupo que tiene conexión con el maquis, por lo tanto es un grupo de pintores y de poetas, digamos, en cierto compromiso con la liberación, y realizan actividades poéticas, publican fundamentalmente revistas colectivas. La participación de Domínguez en este grupo es ciertamente muy activa, y este libro, La conquista del mundo por la imagen,
es uno de sus títulos sin duda más significativos. Esto no ha sido más que una aproximación a todo el mundo de Óscar Domínguez. Aquí hay muchísimo más que descubrir, en lo que indagar, así que invitamos a todo el mundo que hasta el 29 de octubre visite el TEA en esta exposición, y a ti darte muchísimas gracias por habernos atendido y darnos estas pautas para entender mejor a Domínguez y su obra. Muchas gracias. Yo creo que sí, que en efecto es una exposición que tiene además texto que hay que leer. Yo estoy muy contento por ver que los visitantes, el público, se para a leer los textos, se toma su tiempo. Hay que parar el tiempo de los relojes cotidianos que nos agarrota y nos impide a veces detenernos en las cosas, ¿no? La exposición invita a eso, invita a una lectura, a una detención, a una contemplación sosegada y silenciosa. Rebujón, ideas o imágenes incoherentes y confusas, como las de los sueños. A Óscar Domínguez le encantaba mostrar rebujones en sus pinturas.